cordial saludo. Mi nombre es Alberto Huacoto Delgado, soy médico salubrista, trabajo en el Ministerio de Salud en la sede central y tengo en USAMEDIC aproximadamente 14 años acompañándolos en el proceso de la preparación para los exámenes de residentado médico. En esta oportunidad vamos a revisar algunas preguntas del simulacro relacionadas a temas que vienen en los exámenes de salud pública. Empecemos con la primera pregunta, que dice así: se denomina a toda enfermedad infecciosa que afecta a un porcentaje muy elevado de la población y aparecen en varios países. Bueno, esta es una pregunta bastante actual de la coyuntura respecto a los brotes, a las epidemias, los términos que se usan, y nos lleva a revisar precisamente algunos conceptos como el de pandemia. La pandemia es una afectación, una enfermedad que se presenta en las personas y que tiene como característica principal que afecta a una amplia extensión de población. Para entrar en el concepto que la OMS establece para pandemia, esta extensión tiene que abarcar cuando menos más de 2 regiones de la OMS. Hay que recordar que el término región que usa la OMS en realidad se refiere al concepto geográfico de continentes, ¿no? Entonces, cuando queremos calificar a una pandemia, tenemos que considerar que la enfermedad de estudio tiene que presentarse por lo menos en países correspondientes a 3 continentes, es decir, a 3 regiones. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de 2 pandemias recientes. La primera se refiere a la pandemia de la H1N1 que dio en el 2009, y en este segundo mapa mundi vemos la extensión actual del COVID-19. Sin embargo, también es importante conversar respecto al concepto de pandemia, que existe, de acuerdo a la OMS, diferentes fases que preceden y suceden a las pandemias, ¿no? Y esto nos lleva a revisar la siguiente tabla, donde vamos a poder identificar algunos de las fases. Por ejemplo, la fase 1 corresponde a la ausencia de virus circulante. Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto, una pandemia puede aplicarse para cualquier tipo de enfermedad infecciosa, en realidad las pandemias más importantes están bajo la característica de infecciones virales, porque los virus tienen una mayor facilidad en la transmisibilidad. Entonces, cuando no hay virus circulantes ni en animales ni en humanos, se habla de una fase 1. Cuando ya la circulación del virus se da en animales o se detecta en animales, estamos hablando de una fase 2 de la pandemia, ¿no? Y pueden haber algunos humanos muy escasos, lo que nos pone ya en alerta de una amenaza de pandemia. La fase 3 constituye la presencia de casos esporádicos en humanos en pequeños conglomerados, o sea, en pequeñas poblaciones. Significa que ya el virus empieza a afectar a grupos humanos, pero todavía de manera aislada, sin tener un vínculo entre estos grupos respecto a la transmisión. Cuando ya se comprueba la transmisión en humanos de manera mucho más extensa, ya estamos hablando de una fase 4, es decir, de un proceso que va avanzando en progreso. Y cuando ya estamos con 2 continentes afectados, estamos hablando ya de una propagación extensa, hasta que llegamos a la fase 6, que corresponde a la pandemia propiamente dicha. Y es en donde ya podemos encontrar los casos de esta enfermedad en 3 continentes distintos, ¿no? En los países que involucren a 3 continentes o regiones diferentes. Luego ya venimos con la fase de disminución, donde la cantidad de casos empieza a disminuir. Esa sería la fase posterior a la máxima actividad, lo que llamamos ya la bajada del pico o la meseta según la pandemia. Y finalmente la cantidad de casos ya se establece dentro de un rango esperado, lo que nos habla de una fase endémica de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, estas 2 imágenes son interesantes porque nos visualizan
las dos grandes pandemias de alta magnitud que han habido hasta en el siglo XX. La primera se refiere a la gripe española, a la pandemia de la gripe española de 1918, y actualmente la otra pandemia de características muy importantes es la actual pandemia del COVID-19. Ya que estamos por aquí, aprovecharemos la pregunta para repasar algunos conceptos que han venido en exámenes de residentado con cierta frecuencia. Por ejemplo, el concepto de la epidemia. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es básicamente el número de casos que se presentan de una enfermedad por encima de la frecuencia esperada, es decir, por encima de la cantidad que uno habitualmente esperaba. Y eso lo diferencia de la endemia, donde la endemia la podemos reconocer y recordar como el número de casos dentro de un rango de normalidad o de habitualidad, ¿no? El número habitual de casos de una enfermedad es a lo que se califica como una endemia. ¿Y qué cosa es un brote? Un brote es una epidemia. Estrictamente un brote, muchos lo usan como sinónimo de epidemia, pero si queremos ser más específicos, el brote corresponde a una epidemia concentrada, una epidemia localizada en un área geográfica pequeña, ¿no? Entonces, cuando hay alguna cantidad de casos dentro de una circunscripción pequeña, a eso le calificamos como brote. La pandemia ya la hemos revisado y entra dentro de esta lista de términos. Y la epizotia, que también hay que tener en cuenta ese término, es cuando la epidemia se presenta en animales, ¿no? O sea, hay epidemias que afectan a grupos de animales, a eso se llama epizotia. Y finalmente, para terminar de aprovechar esta revisión de la pregunta con temas que están alrededor, también términos como holoendemia, hiperendemia, mesoendemia o hipoendemia, que han venido en las alternativas de esta pregunta, se refiere a la cantidad de población que se afecta por una enfermedad. Cuando una enfermedad afecta a menos del 10% de las personas de esa comunidad, estamos hablando de una hipoendemia o una epidemia o endemia concentrada, menos del 10%. Cuando la población afectada por la enfermedad va del 10 al 50%, estamos ante una mesoendemia. Y cuando la población está entre 50 a 75% de afectados, entonces hablamos de una hiperendemia. Pero cuando más del 75% o tal vez toda la población tiene la enfermedad, estamos ante lo que se llama la holoendemia. Entonces, esta calificación se refiere a la cantidad total de personas que se afectan por una enfermedad. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta es pandemia, porque completamos la oración, debe decir, se denomina pandemia a toda enfermedad infecciosa que afecta a un porcentaje muy elevado de la población y aparece en varios países. Si bien es cierto, en esta definición no indica exactamente la cantidad de países, si comparamos con las alternativas que están en esta pregunta, la más cercana al concepto corresponde a la pandemia, porque involucra a varios países. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice así: con relación a las características del agente infeccioso, marque la respuesta correcta. Bueno, este es un tema también muy frecuente en los exámenes, que se refiere, es un tema referido a las características de las enfermedades infecciosas, específicamente respecto a las características de un agente infeccioso. Los agentes infecciosos, como todos sabemos, pueden ser de diferente tipo y origen. Podemos tener virus, podemos tener bacterias, no podemos tener cualquier tipo de protozoario, etcétera, que produzcan o provoquen cierta alteración en la salud de las personas. Todos estos organismos microscópicos o agentes infecciosos van a tener una serie de características propias de ellos. Básicamente son 5 las características que tenemos que recordar, sobre todo para efectos del examen. La primera característica se refiere a la infectividad. La infectividad está relacionado con el concepto de la invasividad, es decir, la capacidad que tienen estos microorganismos de ingresar al organismo. Esto no implica
que van a provocar la enfermedad, porque hay muchos organismos que ingresan al cuerpo de las personas sin generar enfermedad. Entonces, la infectividad solo se limita a la característica del ingreso o la invasión para que se reproduzca el microorganismo. Pero cuando este microorganismo que ya está dentro del cuerpo de las personas altera las funciones normales, es decir, provoca enfermedad, ya estamos ante su característica de patogenicidad. Y la patogenicidad está asociado plenamente al concepto de enfermedad. Es decir, un agente infeccioso puede ser invasivo, pero no necesariamente patógeno, ¿ya? Entonces la patogenicidad ya se aplica cuando se presenta la enfermedad como consecuencia de la infección. El tercer concepto es la antigenicidad, que se relaciona con el concepto de la inmunogenicidad. ¿Qué cosa es esto? La capacidad que tiene el microorganismo, el agente infeccioso, de generar una respuesta inmunológica por parte del huésped, o sea, del paciente. Aquí hay que tener cuidado, porque hay dos tipos de inmunogenicidad. Hay una inmunogenicidad que se llama innata o inespecífica, que esa viene con el nacimiento, ya sea por los anticuerpos que la madre nos transfiere por la lactancia materna, o ya sea por el sistema inmunológico natural, como son los linfocitos, los glóbulos blancos, etc., ¿no? Esa es una inmunidad innata o de nacimiento y que es inespecífica, no tiene que ver con una enfermedad en particular. Y la otra inmunidad que se llama la inmunidad adquirida o específica. Esta es la que se da por exposición al agente infeccioso. Entonces, de estas dos tipos de inmunogenicidad, la adquirida es la que está propiamente relacionada con una característica del agente infeccioso, es decir, la capacidad de estimular una respuesta inmunológica se refiere a la inmunidad adquirida o específica. Una siguiente característica es la virulencia. La virulencia es un término bien interesante que hay que tenerlo claro. La virulencia se refiere a la gravedad que provoca un microorganismo en el huésped, en el paciente, ¿ya? Y esto, no siendo un sinónimo tal cual, está relacionado con otro término que se llama la letalidad, ¿okay? Entonces, cuando uno habla de que un germen o un agente infeccioso es virulento, estamos refiriéndonos a la capacidad de provocar daño en la persona e inclusive llegar a matarla, ¿ya? Y la capacidad de matar se expresa a través de un indicador epidemiológico que se llama la letalidad. Es decir, la letalidad y la virulencia están relacionadas en el sentido de la gravedad que puede provocar el agente infeccioso en esa persona. Y finalmente, la transmisibilidad, que se refiere a la contagiosidad, es decir, esta característica es la que nos permite saber si un agente infeccioso se puede pasar con facilidad de una persona a otra persona, es decir, el nivel de contagio o el nivel de transmisión en la cadena epidemiológica, es a lo que corresponde esta quinta característica. Si repasamos los conceptos y aplicamos a la pregunta, la respuesta va a ser la letra D. La transmisibilidad es la capacidad del agente infeccioso de pasar de un organismo a otro, es decir, la contagiosidad. Un comentario final en esta pregunta sería la letra E. Tal vez alguno diga, pero la letra E también parece ser correcta, porque dice, la antigenicidad es la capacidad del agente infeccioso de inducir una respuesta inmune. Bueno, hasta allí sería una respuesta también verdadera, correcta. Pero acá viene el detalle que tienen que tener en cuenta. No es innata. Recuerden que el agente infeccioso lo que genera es una respuesta inmune específica o adquirida, no innata. La innata se refiere a que viene con el nacimiento de la persona y no con la exposición al agente infeccioso. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. En una región A de un país se contabilizaron 5.8 muertos por accidente de tráfico por cada 100.000 habitantes al año. ¿A qué indicador se refiere dicha expresión? Bueno, esta pregunta nos lleva a repasar el concepto de las tasas.
Las tasas, y hablemos algo al respecto ya que estamos tocando el tema, es un indicador clásico de riesgo. Es importante tener en cuenta, aprovechando la pregunta, que la tasa es un indicador de riesgo. Cuando a ustedes les pregunten cuál es el mejor indicador para medir el riesgo de algo, de alguna enfermedad, es la tasa. Las tasas, por definición, cumplen esa función. Y toda tasa mide el riesgo tomando en cuenta estas tres variables. Esto ha venido en dos preguntas hasta donde recuerdo en residentado. Todo riesgo tiene que ser valorado en esas tres dimensiones clásicas de la epidemiología, que son el tiempo, el espacio y la persona. Es decir, el riesgo de en qué momento se presenta el riesgo, ¿ya? Y eso generalmente se establece por años, ¿no? En el año 2000, en el año 2005, en el año 2020, el riesgo siempre tiene que medirse en un tiempo definido. Tiene que definirse también en un espacio, es decir, ¿dónde estás midiendo el riesgo? ¿Estás midiéndolo en Lima? ¿Estás midiéndolo en el Perú? ¿Estás midiéndolo en todo el continente? Entonces hay un espacio o territorio que también tiene que expresar el riesgo. Y finalmente, ¿cuál es el público o cuáles las personas que están expuestas al riesgo? Los niños, las gestantes, los adultos mayores, es decir, eso corresponde al grupo humano que se ve afectado por el riesgo. Entonces, estos tres conceptos son sumamente importantes, ya que hablamos de tasas. Y dos características más, que al medir riesgo, todo riesgo es la probabilidad que ocurra un evento, una enfermedad. Por lo tanto, las tasas se expresan matemáticamente como probabilidades, ¿no? Y toda tasa usa amplificadores. Por eso ustedes verán, por ejemplo, que una tasa, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, acá una tasa X, siempre va a tener un numerador, va a tener un denominador, y esto que a veces a algunos les llama la atención, un número múltiplo de 10 que multiplica a este cociente. Esto es a lo que se llama, el amplificador. ¿Para qué se usa el amplificador? Con objetivos de interpretar o leer mejor una tasa. Bueno, tal vez en otro momento conversaremos un poco más sobre eso. Y llegando a la pregunta específica, las tasas también se pueden dividir en dos tipos. Las tasas pueden ser generales o las tasas pueden ser específicas. ¿Cuándo una tasa es general? Bueno, siempre es bueno, siempre recomiendo, porque en los exámenes a veces vienen sinónimos sobre los términos más importantes, hay que aprenderse sinónimos. Esa es una recomendación que siempre hacemos para que estén preparados ante cualquier sorpresa de ese tipo. Y entonces hay que recordar que una tasa general también se puede llamar bruta, también se puede llamar global o también se puede llamar cruda. En cualquiera de esas tres formas de presentación ustedes pueden encontrar el término de una tasa general. Estas son tasas de resumen, es decir, miden eventos generales, por eso el nombre, ¿no? Y las más importantes que tenemos en el arsenal de tasas son la mortalidad, la natalidad y la morbilidad, ¿ya? No miden algo en particular, sino el evento general de morir, de nacer o de enfermar. A diferencia de las tasas específicas, que es un poco más escasa de sinónimos, se llama también una tasa relativa, porque ya no nos va a medir el evento general, sino nos va a medir un evento particular en relación a alguna enfermedad o alguna causa de muerte particular. Estas son tasas que miden riesgos particulares, ¿no? Respecto a poblaciones susceptibles, es decir, a diferencia de la tasa general, aquí mido un riesgo particular y en una población específica también. Y las más importantes son, por ejemplo, la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad por enfermedad específica. Por ejemplo, una cosa es medir la tasa de mortalidad de manera general y otra cosa es medir la tasa de mortalidad por tuberculosis. Esa segunda sería una tasa específica, ¿ya? O también la tasa de letalidad de la que hemos hablado en la pregunta anterior. Entonces la letalidad, por ejemplo, es la cantidad de personas que mueren por una enfermedad entre los que tienen esa enfermedad en particular. Entonces, esta es la gran diferencia, y si establecemos esas características, la respuesta de nuestra pregunta es la letra C, una tasa de mortalidad específica, en este caso, una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente pregunta. Se hace un estudio con sujetos que entran por primera vez a prisión y no son portadores de anticuerpos anti-VIH.
Primero se les interroga si eran drogadictos u homosexuales. Luego son sometidos a pruebas cada medio año para determinar la presencia de anticuerpos contra el VIH. ¿El tipo de estudio es? Bueno, esta es una pregunta clásica, esta es una pregunta tipo de los exámenes de residentado. Cualquier postulante que tenga serias aspiraciones a responder estas preguntas o a ingresar a la plaza que busca, tiene que saber y tiene que conocer diseños epidemiológicos. Los diseños epidemiológicos, aquí les presento una amigable clasificación que no la voy a explicar extensivamente porque no es el motivo del comentario de esta pregunta, pero sí recomendarles que tengan claro que los diseños pueden ser de dos tipos, ¿no? A nivel epidemiológico, las investigaciones pueden ser observacionales o pueden ser experimentales. Y que las observacionales a su vez se subdividen en observacionales descriptivas y analíticas. En las descriptivas resaltan los diseños ecológicos, que han venido en varias preguntas, pero no tantas como los diseños transversales, que han venido en una cantidad mayor de preguntas en residentado, sobre diseños epidemiológicos. Pero los que en realidad se llevan el primer lugar en temas sobre diseños epidemiológicos son los estudios analíticos, en donde resaltan los casos y control y los estudios de cohortes. Entonces, esto que estoy circulando con el marcador representan los diseños que vienen en mayor cantidad de exámenes. Y en un segundo plano tenemos a los experimentales, y ahí vamos a encontrar a los ensayos clínicos, a los ensayos de campo, a los ensayos comunitarios de intervención y a los cuasi experimentales, ¿no? Hago esta referencia porque en la pregunta que estamos discutiendo hay alternativas que tocan algunos de esos diseños y dejo la recomendación para que hagan una revisión del tema. Pero si vamos a comentar de manera más específica la pregunta, nos tenemos que ir a entender un poco el diseño de cohortes, ¿no? El diseño de cohortes, como hemos visto, es un diseño analítico, pero que tiene algunas características muy relevantes. La primera es la direccionalidad de su estudio, es decir, hacia dónde dirige el sentido del estudio, tomando en cuenta el tiempo. A esta se conoce como un estudio prospectivo. ¿Por qué prospectivo? Porque es un estudio que parte de hoy y se desarrolla hacia el futuro, ¿ya? Por eso se le llama un estudio prospectivo o a futuro. Todo estudio de cohorte, como cualquier estudio epidemiológico, debe partir de una población determinada. Acá viene la característica importante del cohorte. Por favor, atentos con esto. Para hacer un estudio de cohorte de la población general, yo tengo que extraer una subpoblación, pero que tenga esta característica. Deben ser personas sanas. Esa es la marca diferencial, ese es el ADN del diseño de cohortes, que lo hace distinto a todos los otros diseños de la tabla que hemos dejado. En la pregunta que estamos revisando nos dicen que los pacientes no tienen anticuerpos contra el VIH. ¿Qué significa? Significa que están sanos, significa que no tienen la infección y por lo tanto su organismo no ha generado anticuerpos. Por lo tanto, ese es un primer dato interesante. Cuando uno tiene entonces las personas sanas sin la enfermedad, en este caso el VIH que estamos estudiando, vamos a separar a ese grupo en dos subgrupos. Una cohorte de expuestos, que en este caso en la pregunta serían los que son HCH, ¿no es cierto? Hombres que tienen sexo con hombres, y me parece también habla de los drogadictos, ¿no? Entonces, este es el factor de riesgo, y acá estarían los que no tienen, ¿no? O sea, sin ser HSH y sin ser consumidores de drogas, es decir, un grupo que no tiene riesgo. Por eso se llama cohorte expuesta, porque la exposición se refiere a tener el factor de riesgo, y la cohorte no expuesta, que se refiere a que no tienen los factores de riesgo. Recuerden que en la terminología cohorte significa grupo, o sea, es un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Muy bien, hasta ahí seguimos de acuerdo a los datos de la pregunta. De ahí viene lo interesante del estudio. Una vez que tengo armado mi grupo de cohortes expuesta y no expuesta, voy a hacer un seguimiento hacia el futuro.
En este caso dice que periódicamente voy a hacer mediciones, ¿no? Voy a hacerles exámenes periódicos, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando que aparezca o no el anticuerpo, porque eso es lo que me interesa. Y acá puedo tener diferentes resultados. Por ejemplo, en el grupo que tiene el hábito de la drogadicción y son del grupo de los hombres que tienen sexo con hombres, yo les voy haciendo seguimientos hasta el momento en el que alguno de ellos, un grupo de ellos, me sale positivo. Y califico que esas personas están con enfermedad. Pero también puede ocurrir que en ese grupo, hasta el final del estudio, la gente salga negativa y eso será que no tienen enfermedad. Entonces, de las personas que están expuestas al riesgo, puede que algunas desarrollen la enfermedad y otras no desarrollen la enfermedad. Y exactamente lo mismo va a ocurrir en el otro grupo, gente que no tiene riesgos, pero a pesar de eso puede hacer la enfermedad, o personas que no tienen el factor de riesgo y que tampoco van a hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, de eso trata el estudio de cohortes. Entonces, si uno ha comprendido bien la estructura y el diseño de este estudio, y volvemos a la pregunta, acá tenemos los datos claves. Nos dicen, se hace un estudio de sujetos que entran por primera vez en prisión y no son portadores de anticuerpos del VIH. ¿Qué significa eso? Lo que dijimos, que están sanos. Y luego se les identifica o se les pregunta para saber si son drogadictos o homosexuales, ¿no? Acá estamos separando a la gente que tiene riesgo y la gente que no tiene riesgo. Y luego son sometidos, dice, a pruebas cada medio año, ¿ya? A pruebas cada medio año. O sea, le estamos haciendo un seguimiento a estos pacientes. ¿Para qué? Para determinar la presencia futura del anticuerpo VIH. Entonces, todo esto constituye las características que acabamos de ver en la explicación del diseño de cohortes. Por eso la respuesta es la letra C. Se trata de un estudio de cohortes. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, un programa que tuviese como objetivo fundamental reducir la incidencia de una enfermedad sería un programa de... Bueno, las alternativas y la pregunta nos llevan a desarrollar el tema de la medicina preventiva. Es importante que para responder estas preguntas conozcamos algunos conceptos generales. Por ejemplo, ¿qué es el diseño o la historia natural de la enfermedad, que es un modelo de salud pública diseñado por Lebel y Clark hace más de 50 años? Ellos decían que toda enfermedad pasa por las siguientes etapas. Por una etapa de prepatogénesis, es decir, una enfermedad paradójicamente se la debe reconocer cuando todavía no está presente, o sea, cuando no hay enfermedad, prepatogénesis. Otra etapa que se llama la patogénesis, cuando la enfermedad ya se presenta, ya se hace evidente. Y hay una tercera, que no la hemos puesto acá, que va a ser el destino final de esa enfermedad, que le llamaríamos la etapa de la resolución, o sea, en qué va a acabar esa enfermedad. Y acá hay varias alternativas. Se puede curar espontáneamente, puede matar a la persona, puede dejar alguna discapacidad, o puede volverse crónica. Entonces la resolución nos plantea diferentes alternativas. ¿Por qué se le llama modelo natural o historia natural? Porque todo este desarrollo se hace en ausencia de la intervención médica. O sea, la enfermedad sucede espontáneamente, sin ninguna intervención externa. Muy bien, ¿por qué era importante tener claro este esquema para entender la respuesta de la pregunta? Porque a lo largo de esta historia natural de la enfermedad, Lebel y Clark establecieron lo siguiente. Cuando una persona está sana, o sea, está en prepatogénesis, acá, se pueden hacer dos acciones. Se puede hacer promoción de la salud, porque está sana, hay que promover y cuidar y preservar esa salud, o se puede hacer protección específica, lo que hoy día se llama prevención primaria. Ellos le llamaban protección específica, así es que si ustedes se encuentran con cualquiera de estos términos en el examen, recuerden que es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está, prevención primaria abarca todo este aspecto. Actualmente las consideramos como todo un paquete preventivo. Pero también yo puedo actuar en la patogénesis, o sea, cuando la enfermedad ya está. La diferencia es que en la patogénesis hay dos momentos. Hay un momento donde la enfermedad es temprana, es decir, es oligosintomática, subclínica o preclínica, ¿no? Como cualquiera de los nombres que ustedes
deseen. Es decir, la enfermedad todavía no es evidente, ¿no? Es más, hay muchas personas que estando enfermas no lo saben porque no lo sienten. Esa etapa, que es la etapa temprana de la enfermedad o de la patogénesis, lo que hay que desarrollar son acciones, según el modelo de Lebel y Clark, de diagnóstico y tratamiento. A esto se le conoce como la prevención secundaria. Pero hay la otra etapa de la patogénesis, o sea, de la enfermedad, que es donde la enfermedad ya es conocida del servicio, ya todos podemos reconocerla con cierta facilidad, el paciente ya está sintomático, va a hacerse atender porque está con molestias. Esto se llama la famosa fase de estado, ¿no? La fase de estado corresponde al momento donde la enfermedad ya es fácil de reconocer. Y en este periodo, según el modelo de Lebel y Clark, se tiene que limitar la discapacidad que puede generar esta enfermedad o se tienen que hacer acciones de rehabilitación. Y a todo esto se conoce como prevención terciaria. Muy bien, si tenemos claro entonces este concepto, este esquema, vamos a poder diferenciar los tres tipos de prevención, ¿ya? Y yo los invito a que repasen esta tabla para que recuerden las diferencias. La prevención primaria, de acuerdo al periodo, al modelo de Lebel y Clark, se da en el periodo prepatogénico. Básicamente actúa sobre factores de riesgo. O sea, recuerden que la prevención primaria se hace sobre personas sanas. Prepatogénico significa que está sano. Y entonces, ¿pero sobre quién actuamos? Sobre el factor de riesgo. En otras palabras, son personas sanas, pero que tienen un factor de riesgo. Por ejemplo, el hijo de un diabético, ¿ya? El hijo está sano, pero tiene un factor de riesgo porque tiene una carga genética de hacer diabetes. O la hija que tiene una mamá con cáncer de mama, igual, hay una carga genética, aunque está sana, tiene una carga genética que constituye su factor de riesgo. Y ese es el público objetivo, sanos que tengan algún factor de riesgo. ¿Y qué es lo que busca hacer prevención primaria? Evidentemente busca que la gente no se enferme, o sea, que no pase de la prepatogenicidad a la patogenicidad. En otras palabras, y en buen cristiano, lo que busca la prevención primaria es evitar que la gente se enferme, es decir, que no aparezcan casos nuevos. Y por eso también, por extensión, se puede interpretar que el objetivo de la prevención primaria es evitar la incidencia, en tanto incidencia significan casos nuevos. ¿Cuál es la población destinataria? Ya dijimos, son personas sanas, ¿no? Básicamente sanas, pero que tienen factores de riesgo, ¿no? Los ejemplos más conocidos en este tipo de prevención, a la cabeza, la vacunación, ¿no? La vacunación tal vez sea el mejor ejemplo de una acción de prevención primaria, porque uno vacuna para que la enfermedad no se presente. Entonces, la vacunación es un ejemplo importante, pero no es el único, hay muchos más. Por ejemplo, protectores solares, ¿no? Cuando uno recomienda a un paciente usar sombrero, gorro o algún bloqueador solar, lo que estamos haciendo es también prevención primaria. Entonces, cualquier ejemplo que venga en una pregunta y que cumpla esas condiciones, es decir, cuyo objetivo sea que la enfermedad no aparezca, corresponderá a prevención primaria. La prevención secundaria, como ya dijimos, se aplica en los primeros estadios de la enfermedad, es decir, según el modelo de Lebel y Clark, en la fase temprana. ¿Y cuál es el objetivo? Ya lo dijimos, diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Ya? Diagnosticar la enfermedad, acá hay que subrayar el concepto importante, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. ¿Cuál es el objetivo final que tiene la prevención secundaria? Curar a la gente, porque mientras más rápido y temprano se detecte una enfermedad, es más fácil de curar o de controlar. Por lo tanto, el objetivo asociado es disminuir prevalencia, ¿ya? Y se aplica en personas aparentemente sanas, ¿no? Pero que pertenecen a grupos de riesgo también, ¿no? Ejemplos de eso son todos los tamizajes. Cuando a ti te pregunten en un examen un ejemplo de prevención secundaria, siempre tienes que buscar tamizajes. Por ejemplo, el Papa Nicolau, ¿ya? Por ejemplo, el BK en esputo, ¿ya? Por ejemplo, el T-Venon en heces. ¿Qué cosas son? ¿Qué tienen en común
Todos estos ejemplos, que todos son procesos diagnósticos. Es decir, la prevención secundaria se caracteriza por ser un proceso de diagnóstico, pero un diagnóstico precoz. Y finalmente la prevención terciaria, me había olvidado de marcar la secundaria, la terciaria ya se da, según Lebel y Clark, en el periodo patogénico, es decir, en la fase de estado, cuando la enfermedad ya es conocida. Y tiene como principal objetivo disminuir o evitar las complicaciones de la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto actúa sobre pacientes, no sobre personas sanas, o aparentemente sanas, sino sobre pacientes conocidos, ¿ya? Y en los ejemplos más conocidos podemos tener acá, por ejemplo, el programa del pie diabético que viene en uno de los exámenes de residentado, ¿no? ¿Qué cosa es este programa? Es un programa que se organiza para atender a los diabéticos y tratar de evitar el desarrollo de un pie diabético, ¿no? Que es una de las complicaciones más comunes de la diabetes. Y otro ejemplo podría ser cualquier acción de medicina física y rehabilitación. En un paciente siempre es bueno evitar que la enfermedad pueda generar algún tipo de discapacidad, y para eso también la medicina física puede ser considerada como un tipo de prevención terciaria. Pasemos a la siguiente pregunta. La respuesta, por lo tanto, dice un programa que tuviese como objetivo fundamental reducir la incidencia. Acá está la clave de la pregunta. Es la prevención primaria, y hemos aprovechado en hablar de los otros términos. Ahora sí, en la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes indicadores o marcadores es el más adecuado para evaluar la eficiencia de un programa sanitario para la detección precoz del cáncer de mama? A ver, cuando nos hablan de evaluar eficiencia, evidentemente estamos ante un tema de economía de la salud, y específicamente de la evaluación económica de la salud. ¿Para qué hacemos procesos de evaluación económica en salud? ¿Qué tiene que ver la economía con la salud? Mucho, mucho. Y creo que ahora, a propósito de las enfermedades que nos afectan, nos hemos dado cuenta mejor que nunca cómo un problema de salud o una epidemia o una pandemia puede afectar la economía de una sociedad. Por eso hoy día está muy vinculado la salud con la economía. Y hablar de evaluación económica tiene como objetivo medir la eficiencia de un sistema de salud. Por eso la economía es tan importante hoy día en salud pública, porque nos permite medir si los sistemas son eficientes o no son eficientes. Pero entonces hay que entender qué cosa es la eficiencia. Y para entender la eficiencia, los invito a analizar este esquema. Esta es una balanza donde vamos a relacionar dos variables. Una que le llamamos costo y otro al que le llamamos resultado. La eficiencia se define como el logro del mayor resultado posible con el menor costo utilizado. Entonces, si yo quiero saber si un sistema de salud es eficiente o no es eficiente, tengo que medir cómo anda la relación entre estas dos variables. Si yo logro un gran resultado con un menor costo, puedo afirmar que estoy siendo eficiente. Entonces, la eficiencia se define como el mayor resultado al menor costo. ¿Y qué cosa es un costo? Un costo no es otra cosa que la expresión monetaria de lo que se utiliza para hacer una acción de salud. Entonces, toda acción de salud, colocar una vacuna, atender a un paciente, hacer una cirugía, atender un parto, etcétera, todo eso tiene un costo económico, o sea, hay que gastar dinero, ¿no? A eso se llama costo, el valor monetario que implica desarrollar o usar recursos en salud. Y cuando hablamos de resultado, estamos hablando de los productos de ese proceso de salud. Y aquí en economía hay tres tipos de resultados. El efecto, que es un resultado cuantitativo, la utilidad, que es un resultado cualitativo, y el beneficio, que es un resultado monetario. A ver, para que no se olviden, cuando hablamos de efecto, estamos hablando de resultados cuantitativos. Cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de resultados cualitativos. Y cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de resultados que se expresan a través de dinero, o sea, un resultado monetario.
Por ejemplo, un resultado cuantitativo llamado efecto podría ser el bajarle la temperatura a una persona. Yo puedo medir la reducción de temperatura con el termómetro, bajarle la presión, controlarle la glicemia. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que estoy midiendo cuantitativamente un resultado. O puedo reducir la tasa de mortalidad infantil o la razón de mortalidad materna. Entonces eso también lo puedo medir cuantitativamente y al ser un resultado sanitario le voy a llamar efecto. Los efectos, ya que estamos acá, ya estaba escrito, entonces los efectos pueden ser de dos tipos también, eficacia o efectividad. O sea, yo puedo llamarle a un efecto eficacia cuando el resultado que he cuantificado es un resultado teórico, o mejor dicho, estadístico también, ¿no? Y le llamo efectividad cuando es un resultado real, o como muchos otros dicen también, poblacional, ¿no? Entonces es un resultado poblacional. Esa es la diferencia entre eficacia y efectividad, porque ambos, ¿qué cosas son? Ambos son efectos, ¿no? La eficacia y la efectividad son efectos y la diferencia es que uno es teórico y el otro es real o poblacional. La utilidad, como ya dijimos, es un resultado cualitativo que no puedo cuantificar. Y aquí el ejemplo más importante que ha venido en examen se mide a través, la utilidad se expresa generalmente a través de la calidad de vida o el bienestar, ¿ya? Entonces, yo puedo saber a través de medir calidad de vida o bienestar si he logrado el resultado. Y ese resultado se llama utilidad porque la calidad de vida no se puede medir como el peso, como la talla, como la temperatura. El bienestar tampoco. Esos resultados son subjetivos y a eso se llama utilidad. Pero finalmente también puedo medir el resultado a nivel monetario, es decir, en cuánto mejora la economía de una población, de una familia, de un país, si yo obtengo un resultado sanitario. Entonces, acá viene el aspecto económico de la salud, ¿no? Entonces, yo puedo mejorar la economía de alguna sociedad mejorando la salud, y a eso se llama el beneficio. Muy bien. Si hemos hablado de que la evaluación económica implica medir, cuando hablamos de medir, estamos hablando de indicadores. Todo lo que se tenga que medir en cualquier aspecto de la vida se hace usando indicadores. Y en economía los indicadores se llaman económicos. ¿Y de qué tratan los indicadores? De medir el costo versus el resultado. De eso se tratan los indicadores económicos. Es decir, la relación que hay entre el costo que he usado y el resultado que he provocado. Y los indicadores económicos más importantes son el costo-efectividad, es decir, cuánto dinero he gastado versus cuánto resultado he obtenido en términos poblacionales, ¿no? Acá dijimos efectividad, se refiere a un resultado poblacional. Entonces, esa relación se mide a través del indicador costo-efectividad. Por ejemplo, ¿cuánto dinero he gastado para reducir la tasa de mortalidad por tuberculosis? ¿Cuánto dinero he gastado versus lo que he reducido la mortalidad infantil? Ese indicador mide la eficiencia de un sistema de salud. El otro indicador usado y conocido es el llamado costo-utilidad. ¿Cuánto he gastado para que la gente mejore su calidad de vida? Para que la gente tenga mayor bienestar. Ese tipo de medición se hace con el costo-utilidad. Y el costo-beneficio, que es el tercer indicador económico importante, que nos dice cuánto he gastado para mejorar la economía de la población respecto a su salud. Por ejemplo, si yo tengo un taxista que enferma, yo tengo que curarlo. Y curar a un taxista significa devolverlo a su trabajo y significa, por lo tanto, que va a aumentar o va a recuperar su ingreso económico. Si yo curo a un paciente con tuberculosis, voy a permitir que él regrese a trabajar mejorando la economía de su familia. Y así sucesivamente. Es decir, yo puedo lograr un resultado en la salud de la gente que se refleje en una mejora en su economía. Y a eso se llama el costo-beneficio. Si tenemos clara esas diferencias y esos conceptos,
Y volvemos a la pregunta, nos dice cuál de los siguientes indicadores o marcadores es el más adecuado para evaluar la eficiencia, ¿no? Estamos hablando de indicadores para evaluar eficiencia de las alternativas, tenemos presente al costo-efectividad como parte de los indicadores que hemos hablado. La respuesta, la letra C. Pasemos a la siguiente pregunta. A veces puede producirse un fenómeno denominado prescripción inducida, que consiste en el que el paciente exige que el médico le prescriba un determinado medicamento. ¿Qué características económicas de la salud se contradice específicamente con esta situación? Bueno, repasemos el concepto. Prescripción inducida se define así: es aquella propuesta por alguien diferente al médico que extiende la receta. Seguramente a muchos nos ha pasado que a veces un paciente le sugiere a usted cierto medicamento porque alguna vez le hizo bien y porque alguien le dijo y qué sé yo. Entonces, tal vez ese medicamento no estaba dentro del esquema que usted estaba proponiendo. Entonces, ese tipo de sugerencia corresponde a una prescripción inducida. Pero no solamente son las personas o los pacientes las que te pueden inducir. Un visitador médico va a tu consultorio, te promociona un producto farmacológico, etcétera, y entonces tú prescribes por inducción del visitador médico. Entonces, hay diferentes formas de tener una prescripción inducida, lo que va a reflejarse en que tú le vas a dar un medicamento adicional al que estabas pensando o en lugar del que estabas pensando, ¿no? Entonces, este tipo de práctica tiene consecuencias, ¿no? A nivel de la economía también, porque esta es una pregunta de carácter económico. Por ejemplo, la incertidumbre. Si tú prescribes algo que no estaba en tu espectro de medicamentos, pero lo prescribes porque de repente pues, te convence el paciente o te convence el visitador, tú lo vas a prescribir. Esa es una prescripción inducida. ¿Y cuál va a ser su consecuencia? La incertidumbre, porque en realidad tú tal vez no tengas experiencia con ese medicamento y por lo tanto el resultado que vas a obtener no lo tienes controlado o no tienes la certeza de qué va a pasar, ¿no? Entonces esa es una posible consecuencia. La demanda derivada se refiere a que como consecuencia de una decisión va a generar otra necesidad. Entonces, esa otra necesidad que es consecuencia de lo que tú decidiste en este momento, es lo que se llama una demanda derivada, ¿no es cierto? Entonces tú le das ese otro medicamento al paciente y tal vez la persona empieza a tener no sé, pues gastritis como consecuencia del medicamento. Entonces te genera la necesidad de darle un antiácido. Entonces esa es una demanda que se deriva de la consecuencia de una primera decisión. Y otro concepto ligado al tema es el llamado bien tutelar, ¿no? ¿Qué es un bien tutelar? Es aquel bien que a criterio de las autoridades resulta tan importante que tenerlo nos pueda permitir un mayor bienestar general de la población. Por ejemplo, la salud, ¿no? La salud, el sistema de salud es un bien tutelar, porque a través de la salud uno puede mejorar el bienestar de la población, evidentemente. Entonces, la salud en sí mismo, como sistema o como proceso, constituye un bien tutelar. ¿Por qué he mencionado y he descrito estos tres conceptos? Porque si vamos a la pregunta, nos vamos a dar cuenta que los tres conceptos están en las alternativas, ¿no? Demanda derivada, bien tutelar e incertidumbre. Pero en este caso la respuesta es la incertidumbre, que es la respuesta más específica al propósito de la pregunta. El bien absoluto y la autonomía no son conceptos económicos, son conceptos éticos, ¿ya? Y hasta filosóficos, ¿no? Por lo tanto, no entran como parte de la discusión, pero sí la B, la C y la D, de las cuales la D sería, digamos, una característica económica, porque la B, la C y la D sí son características de tipo económica, más relacionada al propósito de la pregunta. Seguimos con la siguiente. Señale cuál de los siguientes no está incluido en los 4 principios básicos de la bioética. Bueno, muy buena pregunta. El tema de bioética ha venido presentándose con más frecuencia en los últimos 10 años en Residentado y bueno, cada vez se hace más presente en la realidad sanitaria del país, ¿no? Y eso nos lleva a recordar cuáles son los principios de la bioética, que son 4.
La autonomía, que se aplica respecto al derecho que tienen los pacientes de tener información sobre la enfermedad y de que tenemos la obligación de pedirle permiso. En relación a la autonomía se desarrolla lo que conocemos como el consentimiento informado, ¿no es cierto? Esto viene en una pregunta de recién dado, por eso lo menciono en esta explicación. El segundo criterio tiene que ver con la beneficencia, que está relacionado al concepto de hacer el máximo esfuerzo por provocar el bien de una persona. Es decir, la beneficencia nos obliga a actuar con diligencia, con entusiasmo, con mayor energía para el bien del paciente. El tercer principio es la no maleficencia, que a diferencia del anterior, esta no implica mayor energía ni actitud, ni al contrario, la no maleficencia generalmente evita decisiones, es decir, es un principio que nos llama a la inacción, ¿no? A evitar provocar un daño a un paciente. Si ustedes tienen alguna duda razonable que algún procedimiento o medicamento pueda provocarle más daño que bien al paciente, por principio de no maleficencia, no lo tenemos que prescribir o no tenemos que proceder. Y esto se basa en el juramento hipocrático de primero no hacer daño o primum non nocere. Y el último principio es el de la justicia, que se relaciona a tratar a los pacientes con equidad, es decir, darles sin discriminar lo que necesitan, ¿ya? Y utilizando adecuadamente los recursos disponibles para garantizar su derecho a la salud. Este es un concepto que tiene que ver con aspectos éticos, como la equidad, la discriminación, pero también como aspectos legales como el derecho, ¿no? Es un principio muy importante. Y aquí, por favor, hago una atingencia. Hablo de justicia distributiva, que es el concepto ético al que se aplica, porque hay otros tipos de términos de justicia, como la justicia retributiva y la justicia conmutativa, que son principios básicamente legales, ¿no? Entonces, la diferencia con la justicia distributiva, que esta es un principio ético. Las otras son principios legales, ¿no? Justicia retributiva, castigar al que ha cometido un delito. Es el clásico concepto de justicia que tenemos, ¿no? O la conmutativa o proporcional, que se refiere al concepto de igualdad. Bueno, de ese tema lo haremos en otro momento. Y para terminar esta explicación hay que recordar que estos 4 principios tienen una jerarquía, ¿no? Los principios de mayor jerarquía, en otras palabras, si hay un conflicto ético entre principios, los que tienen que prevalecer son los de no maleficencia y el de justicia, que también se le conoce como principios públicos, sobre los otros principios que tienen menor jerarquía, que son los de autonomía, el principio de autonomía y el de beneficencia, que son principios éticos también llamados privados, ¿no? De acuerdo a esa explicación, queda claro que la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia distributiva sí son parte de los principios éticos, y lo que nos piden en la pregunta es cuál no es un principio ético, por eso la respuesta es la letra E. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, se necesita estudiar la relación entre la variable intensidad de brillo, leve o fuerte, y el color de pelo, rubio o moreno. ¿Qué prueba estadística utiliza? Bueno, las preguntas de prueba o test estadístico son generalmente, para la mayoría de médicos postulantes, es una pesadilla, ¿no? Porque es uno de los temas más complejos que hay dentro de los repasos que tenemos que hacer. Sin embargo, les voy a dar una regla casera que les puede ayudar a resolver el misterio de las pruebas estadísticas con bastante certidumbre, ¿no? Debo advertir que esto no va a aplicarse al 100% de preguntas, pero yo creo que podemos llegar a un 90%, que es una probabilidad decente de poder resolver adecuadamente una pregunta sobre prueba estadística. Y la regla dice así: ¿qué prueba estadística debo elegir? La mayoría de preguntas de prueba estadística te plantean esa situación. ¿Qué prueba debo elegir? Y esto se resuelve de esta forma. Cuando tú estés frente a la pregunta, lo primero que tienes que detectar en la pregunta es el tipo de variable que está contenida en la pregunta, o las variables, ¿no? Si la variable es cuantitativa, o sea, es una variable
que se puede medir numéricamente, o si la variable es cualitativa, ¿no? Que no se expresa numéricamente, se va a expresar a través de palabras, conceptos o algún tipo de atributo de las variables. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Ante una pregunta de elegir la prueba estadística correcta. Si es cuantitativa o es cualitativa. Si la variable es cuantitativa, vamos a usar las pruebas llamadas paramétricas. Y si es cualitativa, se van a usar pruebas que pertenecen al grupo de las no paramétricas. Cuando tú ya tienes claro que la variable es cuantitativa en la pregunta de prueba estadística, el paso siguiente dentro del desarrollo del fluxograma es qué te pide, qué establece que mida la prueba en el examen. Y acá hay dos alternativas muy simples. Si una pregunta te pide que mida una prueba que mida la correlación o la relación entre variables, que es lo menos frecuente, advierto, o si la prueba sirve para comparar grupos de variables, ¿ok? Entonces, una cosa es que te pidan una prueba para medir la correlación de variables y otra cosa es que te pidan una prueba para comparar grupos de variables. En el primer caso, hay casi una prueba que es la que se presenta en la mayoría de casos, la prueba de correlación de Pearson. Es una prueba paramétrica, ¿está claro? Paramétrica, que se usa, por lo tanto es de variable cuantitativa, pero para medir la correlación o relación de variables cuantitativas. Pero esta es poco frecuente. Las más frecuentes son aquellas que sirven para comparar grupos de variables, o sea, diferentes grupos de estudio respecto a una variable cuantitativa. Y ahí viene el otro detalle, ¿cuántos grupos vas a comparar? O pueden ser dos o pueden ser más de dos. Si son dos, los grupos son dependientes entre sí, eso te lo tiene que decir la pregunta, o son independientes entre sí. Si los dos grupos son dependientes, ¿ya?, o pareados, se usa la T de student apareada, o pareada también como lo llaman algunos. Y si los dos grupos son independientes, o sencillamente la pregunta no te dice nada de los dos grupos y por lo tanto por defecto se tiene que asumir que son independientes por defecto, ahí aparece la clásica y famosa T de student, ¿ya?, o T de student Fisher como algunos también le llaman. Y si los grupos que quieres comparar son más de dos, o sea, 3, 4, 5, y no importa si son dependientes o independientes, aparece otra prueba que también se ha presentado en varias preguntas de residentado, que es la prueba de análisis de varianza o ANOVA. Entonces, con eso cerramos el primer capítulo. Y en el segundo capítulo es más o menos parecido. ¿Qué estableces entre variables cualitativas? Si es relación o si es comparación. Si es relación, aquí aparece otra prueba que se llama la correlación de Spearman, que vendría a ser el equivalente de la correlación de Pearson, ¿no?, solo que en el grupo de las no paramétricas. Si es comparación lo que quieres hacer o lo que la pregunta te pide, la variable es nominal la mayoría de veces, también puede ser ordinal, no vamos a entrar en ese detalle ahorita por temas de tiempo, pero lo más común es que la variable cualitativa sea nominal, ¿ya? Por favor, repasar concepto. Si es nominal, hacemos algo parecido que en el grupo anterior de las paramétricas, ¿no? Vamos a, igual que acá, vamos a decir ¿cuántos grupos? Acá pueden ser 2 o pueden ser más de 2. Si son 2 o más de 2 dependientes, entonces tendremos a dos pruebas, McNemar, si son 2 grupos, o Q de Cochran, si son más de 2. Pero ¿cuál es la característica común de estas dos pruebas? Que los grupos tienen que ser dependientes. Y si son 2 o más grupos independientes, aquí aparece el gran chi cuadrado. Es decir, la prueba no paramétrica para variables nominales, punto 1, que miden en 2 o más de 2 grupos independientes. Ese es el típico caso donde se aplica chi cuadrado. ¿Por qué he resaltado, ya para terminar, a la T de student y el chi cuadrado en recuadros más grandes? Simplemente para relevar el hecho de que en el 80% de preguntas de residentado, cuando nos han pedido elegir una prueba estadística correcta, la respuesta ha sido o T de student o chi cuadrado.
El otro 20% de respuestas en la historia de los últimos 25 años de residentado han sido las otras preguntas. Por lo tanto, es importante recordar que es altamente probable que si en una pregunta de prueba estadística detectas que la variable es cuantitativa, la respuesta sea the student. Y si la variable es cualitativa, lo más probable es que sea chi cuadrado. Si vamos a la pregunta, nos dicen, se desea o se necesita estudiar la relación entre la variable intensidad de brillo, leve, fuerte, y color de pelo, rubio, moreno. Hay que tener en cuenta que estas son variables cualitativas. Leve, fuerte es una variable cualitativa, no se puede cuantificar en números. Rubio, moreno también es una apreciación cualitativa. Por lo tanto, estamos ante variables cualitativas y la respuesta más probable, y en este caso la respuesta correcta, es el chi cuadrado. Y terminamos con esta última pregunta que dice lo siguiente: el mercadeo es un proceso gerencial cuyo desarrollo se basa en... Bueno, ahí hay algunas alternativas, vamos a revisar un poco el concepto. El mercadeo social no es otra cosa que el marketing, la ciencia del marketing aplicada a la salud, con el objetivo de cambiar comportamientos en las personas. Es decir, el marketing en general es una ciencia que trata de influir en el comportamiento humano, ¿ya? Y hay dos tipos de marketing: el marketing comercial, que trata de influir en el comportamiento del consumo de las personas, la compra, y el otro es el mercadeo social o el marketing social, que es el que trata de influir para que las personas cambien su comportamiento, pero para mejorar su estilo de vida o para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en el mercadeo social se establecen las famosas 4P, que son cuatro términos que nos ayudan a armar un plan de mercadeo social, ¿ya? Y esos cuatro términos son el producto, la plaza, el precio y la promoción. Esas son las famosas 4P del mercadeo social como concepto. ¿Qué cosa es el producto? Es el bien o el servicio o idea que nosotros queremos transmitir a las personas. Es lo que le queremos, entre comillas, vender a las personas, ¿no? Ese es el producto. ¿Qué es la plaza? Es el lugar o la ubicación donde vamos a desarrollar las acciones para que las personas capten o compren, entre comillas, el producto, es decir, la idea o el servicio que nos interesa, en este caso el estilo de vida que queremos modificar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar el hábito del tabaco, el hábito tabáquico, entonces, ¿dónde es que debo intervenir, ¿no? ¿Cuál es el lugar, la ubicación donde tengo que atacar para que las personas compren la idea de que fumar no es bueno, ¿no? O sea, el producto que vendría a ser representado por la idea de no fumar. Entonces yo tengo que armar el producto en una plaza específica y también tengo que atacar la variable precio, es decir, la parte económica de esto, ¿no? O sea, en qué beneficia a las personas económicamente el cambiar su comportamiento, ¿no? A una persona le puedo decir que no fume porque si fuma va a enfermar del pulmón y esa enfermedad lo va en algún momento a provocar un cáncer de pulmón y eso va a dejar desamparada a su familia. Entonces yo tengo que trabajar también el aspecto económico que está representado por el precio de trabajar la idea. Y finalmente este es el producto precio, o mejor dicho, el concepto de precio, y finalmente el concepto de promoción, que viene a ser todas las estrategias comunicacionales que yo voy a utilizar para lograr convencer a las personas de la idea o del producto o del cambio de comportamiento que yo deseo imprimir. Y para eso hay diferentes estrategias comunicacionales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, en el caso del ejemplo que estamos desarrollando, puedo imprimir en la cajetilla de cigarro una foto de un paciente moribundo por cáncer de pulmón, un paciente terminal, y esa es una estrategia de promoción o comunicación para que la persona vea qué le puede esperar en el futuro si sigue fumando. Entonces a eso se le llama mensajes pavorosos, ¿no? Que es una de las formas de hacer promoción, comunicación para lograr ese objetivo que es el cambio de comportamientos de las personas a través del desarrollo de este plan de mercadeo que contiene estos 4 elementos.
Por eso la respuesta es la letra A. Ahí está la plaza, la promoción, el producto y el precio, que son parte del mercadeo social o, como acá lo llaman, simplemente mercadeo. Muchas gracias por su atención. Espero haberlos ayudado con el desarrollo de estas preguntas. Muchas gracias.